El día de hoy, mis queridos amigos y hermanos, entramos a la lección número 12, la penúltima lección de esta serie. El título de esta lección es La fe del pacto. El versículo central o texto clave se encuentra en el libro de Gálatas 3, el versículo 11. Vamos juntos a leer allí ese versículo. Pastor Miguel. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En este tema, o en esta lección, vamos a hablar un poco sobre la fe, exclusivamente la fe que tuvo Abraham. Ok, vamos a dividir esta lección en diferentes partes. La primera es reflexiones del Calvario. ¿Qué podemos, de qué forma el Calvario, la cruz, Pastor Miguel, la muerte de Cristo, ¿no? puede hacer eco, puede transformar inclusive nuestra vida, nuestro corazón? Yo creo que la vida de Cristo hace un cambio interesante en la vida del ser humano y tenemos que seguir a Jesús a través de su vida, su sacrificio, su vida y su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, ¿no? El sacrificio de Cristo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario marca el triunfo, marca el acceso del ser humano de vuelta a casa, ¿no? Y creo que deberíamos contemplar mucho. Pastor, la crucifixión, la muerte de Cristo, todo lo que Él hizo, es el clímax, ¿no? Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, ¿no? que se menciona en la palabra de Dios, porque al demostrar el amor de Dios para con la raza humana, nos quedamos sin palabras, pastor, porque tanto amor por unos seres humanos que muchas veces despreciamos o desprecian el amor de Cristo, ¿no? Y justamente la lección aquí en la última parte, en este día, domingo, decía, la contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador deberían llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. Es importante el hecho de contemplar. A veces damos una vista a la Biblia o a la vida de Cristo, pero cuando nos detenemos a contemplar, y la contemplación requiere tiempo, requiere privacidad, requiere un estudio más profundo. Y disciplina, pastor, ¿no? Y sistemático, una manera sistemática, ¿no? Porque estamos en un mundo tan lleno de distracciones y es fácil distraer nuestra mente en otras cosas o usar nuestros momentos libres para mirar una página en internet o Facebook, ¿no? Pero al concentrarnos en el amor de Dios y pensar y meditar en lo que Él ha hecho, hará, ¿no? Y también está haciendo en este momento, el ser humano solo le resta abrir su corazón para que Jesús pueda entrar y pueda morar y pueda transformar por completo nuestras vidas, ¿no? Me viene a la memoria el texto que dice, me buscaréis y me veréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Qué implica buscar con todo el corazón de manera seria, sistemática, persistente, ¿no? De querer encontrar al Señor Jesucristo? Y creo que nosotros estamos llamados a contemplar, como bien lo decía el pastor al inicio, la cruz, el Calvario, por qué Cristo vino a morir por nosotros, por qué Dios hizo carne. Y es algo que cuando yo estaba leyendo la lección, es algo que escapa al entendimiento. ¿Cómo es que el Dios de todo el universo se hizo hombre para venir a salvarme a usted y a mí, ¿no? Con aquellas palabras vamos a pasar a la siguiente parte de esta lección que se llama el pacto y el sacrificio. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué tremendo mensaje, pastor, que Pedro nos da a cada uno de nosotros los creyentes, ¿no? Dice que sabiendo que fuimos rescatados, esa palabra rescatados tiene que ver mucho, ¿no, pastor? Hay dos cosas interesantes: rescatado porque yo estaba perdido, porque yo estaba secuestrado, o porque yo estaba esclavizado de alguien. Es interesante porque en el contexto de Pedro, el ser rescatado implicaba que yo tenía que serlo por algún pariente o algún ser cercano para poderme nuevamente añadir, ¿no? Estar libre, ¿no? Fuimos rescatados ¿de dónde? ¿De dónde? Y dice Pedro, de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es algo vano? Algo sin sentido, algo vacío, ¿no? Algo vacío. Y dice que Pedro, que Jesús nos rescató
eso vacío, de eso sin sentido, la cual recibiste de vuestros padres. Es interesante, ¿no? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando vemos nosotros esta comparación, este texto, nos damos cuenta que dónde estaba yo antes de conocer a Cristo y dónde estoy ahora yo después de conocer a Cristo. Y pastor, creo que las personas con las cuales hemos estudiado la Biblia, las personas que han entregado su vida al Señor, atestiguan de esta diferencia en su vida, donde el centro es la cruz, ¿no? Amén. Y justamente los siguientes versículos que vamos a leer nos darán a entender que solamente en Cristo Jesús podemos alcanzar la vida eterna, porque solamente Él es capaz de rescatarnos, de rescatarte de nuestra vana manera de vivir. Hoy en día vivimos en un mundo donde hay mucha gente que vive en soledad, sin sentido, vacíos, pero solamente Cristo es capaz de rescatarnos de ese lugar. Vamos a ir al libro de Romanos 6:23, pastor, un versículo muy conocido, ¿no?, por nosotros, el libro de Romanos 6:23. El libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comparamos con 1 de Juan, pastor, 5:11 y 12. 1 de Juan 5:11 y 12 también enfatiza que solamente en Jesús podemos encontrar la vida eterna. 5:11, ¿ah? 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Muy bien. Tanto en Romanos como en 1 de Juan nos llevan a un solo camino. Jesús es la vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros es la vida eterna. Él viene y nos ofrece, pastor, la vida eterna. Aceptar, abrir nuestro corazón para recibir ese regalo de la vida eterna, ¿no? Porque Él ya lo hizo todo, lo pagó todo por nosotros. Por eso habla el Evangelio sintetizado, el Evangelio de Juan 3:16 dice, el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Entonces solamente no la justicia, lo que Cristo logró, nos puede dar a nosotros vida eterna. Y eso fue, pastor, lo que pasó en la experiencia de Abraham, ¿no? Génesis capítulo 15, versículo 6, un versículo que resume tanta verdad y nos muestra que la salvación siempre fue por gracia, pastor. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la salvación es iniciada por Dios y es Dios quien nos lo da por gracia. Génesis capítulo 15, versículo 6. 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hablando de Abraham, ¿no? Hablando de Abraham, dice la Biblia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí tenemos la gran verdad y la hermosa verdad, pastor, de la justificación por la justificación por la fe. Como decía el versículo del principio, el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces aquí en la experiencia de Abraham, un hombre se le nombra, pastor, el padre de la fe. Pero Abraham tuvo dificultades, tuvo caídas, pastor, ¿no? Como todo ser humano, ¿cierto? Es interesante porque el texto enfatiza y creyó a Jehová, es decir, es la palabra de Jehová, lo que Dios le había prometido, le creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué le había prometido Jehová a Abraham? Que él sería padre de multitudes. Pero como todos sabemos, pues la edad había avanzado. Y Abraham, tanto como su esposa, ya no estaban en edad de tener hijos. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, que a la vista humana era imposible para el ser humano tener descendencia, a pesar de eso Abraham le creyó, ¿no? Creyó en la palabra de Dios a pesar de lo que vivía. Pastor, es una verdad muy importante que tal vez no muchas personas tienen a la mano o pueden entender, ¿no? Es que cuando nosotros vamos a Dios, pastor, tal como somos, nos arrepentimos, en ese mismo instante el Señor nos acredita su justicia a nosotros como seres humanos y nos perdona nuestros pecados. Y no solamente eso, pastor, sino que nos considera como si nunca hubiéramos pecado, ¿no? Y es por eso que Pablo también en Gálatas dice, ¿no?, que los que estamos revestidos de Cristo, ¿no? Cuando estamos revestidos de Cristo y vamos ante el Padre ya no ve a Miguel Berneo, no ve a José Espinosa, sino que ve a Cristo o ve a José y a Miguel revestido ¿de quién? Revestido de Cristo, ¿no? No recuerdo muy bien la página exacta, pero la hermana
Elena de White dice en una porción de la educación, pastor, que ella hace la misma pregunta: ¿qué es la justificación por la fe? ¿No? Y tal vez muchos se preguntan: ¿qué es la justificación por la fe? Ella decía: es la obra que abate en el polvo el orgullo del hombre y hace por lo que el hombre no puede hacer. O sea, esa obra de la justificación por la fe es obra de Dios, es un milagro que Dios hace por cada uno de nosotros, ¿no? Llamarnos justos, como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios, por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso que Cristo, pastor, es el centro de todo, ¿cierto? No hay salvación fuera de Cristo, no hay la justicia nuestra. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, ¿no? Vosotros sois salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. No es que lo que hagamos, lo que dejamos de hacer, sino es únicamente confiar en los méritos de Cristo. Y al confiar en los méritos de Cristo, pues andamos con fe, ¿no? Andamos por fe, así como lo hizo Abraham. Le creyó y Abraham empezó su vida cotidiana, diaria, esperando la promesa, ¿no? Esto, pastor, al saber que fuimos rescatados, al saber que somos justificados por la fe, nos lleva a descansar en las promesas de Dios, pastor. Yo creo que un cristiano que se abraza de las promesas de Dios descansa tranquilo, vive en paz, como dicen los versículos siguientes que vamos a leer, ¿no? En Salmos 34:8 tenemos una verdad muy interesante, ¿no? Y también en Mateo 11:30, Romanos 5:1, son versículos que nos dan fuerza para seguir adelante. Salmos 34:8 dice: Gustad y ved qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. Eso nos invita, ¿no? O sea, tengo algo bueno para darte, pero tú tienes que venir a probarlo. Y lo comentamos con usted en cierta oportunidad, pastor. La relación que usted tiene con Dios no me la puede compartir a mí. Es algo que yo tengo que aprender a encontrarme con el Señor, a gustar del Señor. Y como dice el texto en Salmo, cuán bueno es Jehová, ¿no? Claro, no, yo no puedo comer por usted, pastor, no esperando que yo se llene. Si yo como, yo me lleno. Igual la comunión es personal. Gustad, el Señor nos invita a gustar de su palabra, a gustar de su bondad, ¿no? En el día a día. Es interesante porque esto sí se torna en un asunto personal, no es un asunto general, es un asunto entre yo y Dios. Y ese es lo glorioso, lo bonito de Dios, ¿no? Que quiere un encuentro personal con cada una de las personas que nos están oyendo, en sus problemas, dificultades en su país, en su cultura, con sus hábitos. Dios quiere una relación personal con Él, ¿no? Es por eso que, amigo, Cristo murió, ¿cierto?, por todo el mundo, pero murió por ti de forma personal y murió por mí, ¿no? Por mis pecados, pagó mis pecados, pagó mi deuda, pagó tu deuda y nos rescató. El versículo siguiente y último es en Mateo 11:30. Vamos a ver qué nos dice este versículo. Mateo, el capítulo 11, versículo 30. Mateo 11:30, leemos Mateo 11:30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces, pastor, nos hemos esforzado por cambiar nuestra condición, por querer cambiar nuestra vida? E inclusive estando dentro de la iglesia hemos luchado con cosas que tal vez no hemos podido cambiar, pero Cristo nos invita en esta oportunidad. Aquel que es el clímax del pacto, aquel que es el fundamento, la base del pacto y la salvación, nos invita: venid a mí y descansad, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestros amigos muchas veces caemos en la tentación de enfocarnos mucho en nuestros problemas, en nuestras debilidades, en nuestros errores, en nuestras faltas. Pero inclusive frente a esto, se nos invita a poner los ojos en Cristo, ¿no? A veces nos centramos mucho en las caídas. No, Dios ya no me puede perdonar, yo no voy a cambiar, yo soy así, 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia. Es porque estamos viendo nuestro carácter, nuestros defectos. Pero cuando el apóstol Pablo nos invita a contemplar a Cristo, entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Todo empieza de nuevo, ¿no? Mi querido amigo, esta lección es una lección muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Entender el amor de Dios, entender su justicia, entender su perdón, nos da tranquilidad y nos da paz. Solamente Él, a través de la fe, podemos alcanzar el perdón, la justificación. No nos enfoquemos, como dijo el pastor, en lo que no hagamos o hacemos. Enfoquémonos en Cristo, en creer en sus promesas, porque el justo por la fe vivirá. Pastor Miguel. Es interesante, hace unas cuantas semanas
como cristianos pasamos por dificultades. Yo he conversado con un amigo que me decía, enfócate en Cristo y no en tus problemas, ¿no? Entonces, cuando tú te enfocas en Cristo, tus problemas se van alivianando. Mateo 6:33 dice, yo sé, busca primeramente el reino de Dios, tu justicia. Salmo 139 dice, yo sé las palabras antes que salgan de tu boca, ya las sé. Dios sabe todo lo que está esperando. Nosotros confiemos ahora en sus promesas que son fieles y verdaderas. Y ese es nuestro peregrinaje. Nuestro peregrinaje al cielo se basa en las firmes promesas del Señor por amor al mismo. Amén. La fe del pacto. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.